¿Qué tal? Buenos días. Vamos a mirar entonces la clase correspondiente al día 6 del mes 10, año 2022. Traigo aquí una serie de contratos, algunos de ellos han sido novedosos, se han introducido a la legislación colombiana, pero son contratos de trabajo. Claro está que el primer contrato que les presento es el contrato de trabajo a domicilio. Es un contrato que hace ya bastantes años se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo. En el contrato de domicilio se permite que una empresa contrate a una persona o varias personas para que desde su casa y con el apoyo de la familia, si es necesario, realice las labores encomendadas con el apoyo de la familia, pero tenga presente que el contrato no se realiza con la esposa, compañera, los hijos. Es un solo contrato. Solo que esa persona puede estar acompañada de los miembros de la familia para ayudarle a desempeñar la labor. El empleador no le va a pagar a cada uno de los que le ayuda, le va a pagar a aquel al que contrató para que ejecute la labor. En este caso, no es el trabajador directamente el que va a prestar el servicio. Puede ser, puede ser que sea ayudado por los miembros de la familia, es lo que establece la norma. Dice que el trabajador a domicilio debe desarrollar su actividad laboral en su propia casa o residencia y nada tiene que ver con la prestación de servicios a domicilio de terceros, que es otro asunto. No, este es un contrato que se llama contrato de trabajo a domicilio, ese es el nombre. La característica, se la repito, el trabajador no va a ir hacia las instalaciones de la empresa a prestar el servicio, sino que lo hace desde su propia casa, desde su residencia. Es un contrato muy antiguo que está en el código y puede ser ayudado por los miembros de la familia en la labor. A manera de ejemplo, se dice que este es un contrato que se utiliza con mucha frecuencia en el sistema de producción de confecciones, porque se contrata a una persona para que realice un número de prendas de confección o como pasa, por ejemplo, en el municipio de Dol Matías y también lo he visto en el municipio a ver, este que queda en el oriente, del Santuario, en donde en las casas de familia hay gente que está trabajando, realizando confecciones para una empresa. Están trabajando desde su casa. Miembros de la familia le ayudan. Es un contrato utilizado hace mucho tiempo. Es lo que comúnmente se llama maquilar, pero hay contrato de trabajo. Implica que si hay contrato de trabajo, se tiene derecho a todos los derechos que la ley establece. Dice ahí que en este contrato la empresa debe suministrar al trabajo las materias primas y demás elementos necesarios para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo. Sí, las confecciones le suministra todo lo que se requiera para fabricar un pantalón, una camisa, cualquier prenda. Debe ser suministrado por el empleador, la maquinaria suministrada por el empleador. Dice la norma que los materiales que se entregan al trabajador deben estar claramente especificados y valorados. En el contrato se debe especificar la forma y el monto de salario, teniendo en cuenta que en este tipo de contrato, por lo general, se trata de trabajo por unidad o de obra o de estado. Y según la Corte Suprema de Justicia, a este tipo de trabajador los cobija también el salario mínimo. El contrato a domicilio genera todos los derechos, la mayoría de derechos de, que tienen los trabajadores que prestan sus servicios
en el local o en el establecimiento de la empresa, no por trabajar a domicilio, tiene menores derechos. Y como dice ahí, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que se les debe garantizar al menos el mínimo legal mensual vigente a los trabajadores. Tiene derecho a las prestaciones sociales, tiene derecho a que lo afinen a la seguridad social, al pago de parafiscales, tiene la obligación del empleador, si esto hay lugar. Es un contrato de trabajo y por consiguiente se cumplen con los derechos que establece la ley. Contrato bastante antiguo, todavía se sigue utilizando, le reitero, sobre todo en el trabajo de actividades relacionadas con la fabricación de prendas de vestir. En muchos municipios existe esta forma de darle desarrollo al trabajo. Podría decirse, caso que conozco muy bien, en el municipio de Don Matías, que en cada casa hay una fábrica de confecciones. Bueno, contrato pues, como les acabo de mencionar, muy antiguo, hace rato está en el Código Sustantivo del Trabajo. Lo vital que usted entienda, comprenda y lo aprenda es que son trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo con los derechos que la ley le otorga a todo trabajador. Bueno, aquí ya presento un contrato de trabajo que se ha venido implementando y está regulado a partir de la ley 1221 2008 y el decreto 1227 de 2022. Es el llamado teletrabajo. Este decreto 1227 especifica las condiciones laborales que rigen el trabajo, en el teletrabajo en relación a la dependencia, las relaciones entre empleadores y trabajadores, las obligaciones para las entidades públicas y privadas, la RLS, o sea, la Administradora de Riesgos Laborales, y establece estrategias y acciones concretas para flexibilizar el teletrabajo en Colombia. Ahora sí, el teletrabajo es una modalidad o forma de organización laboral que permite al trabajador desarrollar sus actividades en lugares distintos a las instalaciones de su empleador utilizando tecnologías de la información como Internet. Es utilizar el Internet para realizar el trabajo. A través del teletrabajo se permite que el trabajador haga sus tareas desde la casa. No es un trabajo a domicilio, el que les mencionaba anteriormente, porque aquí se requiere de utilizar el Internet, bien desde la casa o de otro lugar, incluso por fuera del país. Por fuera del país, utilizar el Internet para ejecutar el teletrabajo. Requisito: el teletrabajo debe ser por escrito. Ese contrato tiene que ser por escrito. Bastante importante ese aspecto. Y al mínimo, ese contrato debe tener los siguientes aspectos: las condiciones del servicio, los medios tecnológicos, el ambiente necesario, requerido para poder desarrollar el teletrabajo, la forma como éste se va a ejecutar, las condiciones de tiempo y, si es posible, el espacio. Esos son requisitos mínimos: condiciones del servicio, los medios tecnológicos y de medio requeridos, la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y, es posible, si es posible, las condiciones de espacio. Hay que determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades
para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Esto es muy importante. El empleador que va a contratar a un trabajador bajo esta modalidad tiene que indicarle al trabajador en qué días y en qué horarios va a realizar su labor, porque puede pasar que el trabajador sufre un accidente. Entonces hay que establecer si ese accidente justamente se determinó, se efectuó en un día y en un horario de trabajo, porque el trabajador está desde su casa o está desde otro lugar diferente. Entonces ese accidente de trabajo justamente fue cuando, trabajando en el horario establecido, o fue por fuera de horario, porque en eso hay que tener claridad para saber si se trata de un accidente de trabajo o de un accidente común. ¿Y por qué? Porque el accidente de trabajo entonces tiene que estar cubierto por una administrador de riesgos laborales que será la que entre a cumplir sus funciones como administrador de riesgos laborales con los seguros pertinentes, si es un accidente laboral. Igualmente, en el contrato hay que definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad del teletrabajo. Es muy importante que el empleador le indique al trabajador y eso quede establecido por escrito. Se le está entregando este equipo con estas características. Estas son las condiciones. Usted es el responsable de él. Usted debe cuidarlo. Eso debe quedar consignado por escrito, indudablemente que con las firmas de las partes interesadas. Y establecer, una vez termine el contrato de trabajo, cuál es el procedimiento para la entrega de esos equipos, de los elementos que le han entregado para realizar el trabajo. Debe ser todo un procedimiento escrito, previo. Por ejemplo, no puede ser que el trabajador se le haya entregado un computador y se terminó el contrato y al trabajador se le ocurrió que va a dejarlo en la portería. No, si ya hubo un procedimiento establecido sobre la forma como entregar el, el equipo, en este caso, el computador, y era entrégueselo a tal persona, firme la constancia de que fue entregado y que se va a revisar la situación, cómo se encuentra el equipo. Ese es un procedimiento que hay que fijarlo, dice la norma. Lo mismo que tiene que ser claro las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador. Medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador. O sea, esto implica un entrenamiento, implica claridad por parte del empleador y del trabajador sobre todos estos aspectos del contrato de trabajo a través de la modalidad del teletrabajo. Medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador. Es, es preciso que todo esto quede claramente establecido porque como es un contrato de trabajo, si hay incumplimiento por parte del trabajador se le puede despedir con justa causa. Pero para esto es indispensable que exista, que se haya producido toda una información al respecto. Si la información no existió,
no puede venir el empleador a decirle, usted no supo hacer su trabajo, usted no me sirve, se le termina el contrato. Pues si se le va a terminar de esa forma, lo va a tener que indemnizar como manda la ley. Se dice que el contrato firmado inicialmente para teletrabajar puede ser modificado en común acuerdo entre las partes para que el trabajador desarrolle sus actividades personalmente en las instalaciones del empleador. Es decir, la ley permite que si bien se le contrató para el teletrabajo, puede modificarse y terminar el trabajador prestando el servicio en las instalaciones del empleador. Permite la ley tal circunstancia. Y como es un contrato común y corriente, puede ser modificado por las partes para pasar a la modalidad del teletrabajo. Entonces, en principio, el trabajador fue contratado para laborar dentro de las instalaciones de la empresa, pero pueden acordar que sería mejor que lo hiciera a través de la modalidad de teletrabajo. No hay impedimento, pero eso debe ser por un acuerdo, no por una imposición del empleador. Este contrato puede ser a término fijo, indefinido o incluso de obra o labor. Todo es que el teletrabajo es una forma de organización laboral y no un tipo de contrato diferente. No un tipo de contrato diferente. Que quede claro eso. Puede ser contratado a través de la modalidad de contrato a término fijo o a término indefinido o por ejecución de obra. No es un contrato diferente, es una modalidad. Sobre la jornada de trabajo. En principio, el trabajador bajo esta modalidad no le sería aplicable la jornada máxima legal según lo dispone el artículo sexto de la ley 1221 del 2008. O sea, no están sujetos a la jornada máxima legal. Artículo sexto de la ley 1221 de 2008. Porque la norma dice que a los trabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no se les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extras y trabajo nocturno. Horas extras y trabajo nocturno. El trabajo extra aplica cuando la jornada laboral es verificable y el trabajo adicional a esa jornada laboral ordinaria se hace a solicitud del empleador. Pero también tener en cuenta el trabajo extra aplicable cuando la jornada laboral es verificable y el trabajo adicional a esa jornada laboral ordinaria se hace a solicitud del empleador. Por eso se decía que en principio no se tiene en cuenta lo pertenente a una jornada máxima, en principio, porque el trabajador verá a qué horas puede desarrollar la actividad, a no ser que se pueda verificar que hizo su trabajo en un lapso máximo de 8 horas. Y si eso fue lo que ocurrió, pero además siguió trabajando, y eso es verificable, el punto es verificable, entonces hay lugar a los recargos que establece la ley. Artículo sexto, la ley 1221.
En la otra diapositiva, pues ya hay parte que no he mencionado, pero y lo voy a subrayar acá. Señala la norma que el trabajo en casa no debe desmejorar las condiciones del trabajador. Así que básicamente lo que cambia es el lugar en donde el trabajador desarrolla su actividad y lo demás debe seguir igual. El trabajo en casa no aplica únicamente a las actividades que pueden desarrollar mediante herramientas tecnológicas, teletrabajo, sino a cualquier actividad que pueda ser desarrollada fuera de las instalaciones del empleador. El trabajo en casa, dice, no aplica únicamente a las actividades que se puedan desarrollar mediante herramientas tecnológicas, teletrabajo, sino a cualquier actividad que pueda desarrollarse fuera de las instalaciones del empleador. La norma se refiere al trabajo en casa como una forma de prestación del servicio personal a que se compromete el trabajador. Bien. El artículo cuarto de la ley 2088 de 2021 establece dos criterios que se deben observar en el trabajo en casa. Primero, coordinación. Las funciones, los servicios, actividades laborales que se van a desarrollar de manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca. ¿Qué es esto? Si un empleador considera que lo más beneficioso es que sus trabajadores estén desde la casa, y así se va a evitar, por ejemplo, tener que arrendar un local, tener que comprar inmobiliario. O sea, se ahorra una serie de costos, pero eso tiene que ser debidamente coordinado para establecerse con certeza, con claridad, cuáles son las tareas o actividades que va a desarrollar el trabajador, mediante qué medios, a través de qué herramientas, cómo se va a reportar el trabajo, de qué forma se va a hacer el seguimiento, cómo se va a evaluar el desempeño del trabajador, qué medios de comunicación constante se van a utilizar. Son aspectos de orden administrativo que el empleador tiene que asegurarse, porque si esto no es claro, aún existe una descoordinación propiciada por el empleador. No puede salir el empleador a terminar el contrato con justa causa, bajo el argumento que usted no cumplió las tareas asignadas. ¿Cuáles tareas? ¿Quién se las indicó con claridad? ¿Quién le hizo un seguimiento a esas tareas? Nadie. ¿Por qué? No existió coordinación. No se evaluó de manera precisa, objetiva al trabajador. Lo único que se hizo fue, váyase para la casa, nos ponemos de acuerdo de que usted trabaje desde su casa y eso lo llamamos teletrabajo. Sí, pero atención,
Hay un artículo que es el cuarto, que le acabo de mencionar, que exige coordinación en las labores. Bien, también esta norma del 2021 trae algo muy importante y lo voy a resaltar. Y es lo pertinente a la desconexión laboral. La desconexión laboral es la garantía, el derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Es bastante importante esto, pero se está incumpliendo. Terminó su jornada de trabajo, ¿por qué le tiene que mandar mensajes a la casa diciéndole que se acuerde de la tarea que quedó pendiente? Ya la jornada terminó. No tiene por qué seguir el trabajador conectado con el empleador. El empleador tiene que respetar la situación de que ese trabajador ya no está en la jornada laboral, pero se está incumpliendo. ¿Y por qué se incumple? Porque los empleadores en muchas ocasiones no les interesa lo que trae la norma. Su interés es que el otro trabaje y produzca. Y el otro, el trabajador necesitado, pues simplemente tiene que cumplir lo que está indicando el empleador, so pena de que no pase como aquel que no le gusta colaborar, que no le gusta ayudar, que lo que yo tanto he dicho, ¿no? Ese tal ponerse la camiseta de la empresa. Esas expresiones que se van volviendo comunes y que desafortunadamente los trabajadores no razonan sobre qué es lo que hay en el fondo. En el fondo no es el sentido de pertenencia, en el fondo es trabaje al máximo porque necesitamos que usted produzca. Eso es, necesitamos que usted produzca y produzca, así sea, que la jornada de trabajo terminó. No importa si usted tiene familia, no importa si usted tiene otras cosas que hacer como estudiar o no quiere hacer nada porque su jornada terminó. Eso no le importa al empleador porque impone las condiciones. Si no le gusta, pues entonces no puede seguir trabajando acá. Y la situación no está como para perder el empleo. Dicen acá en la diapositiva que la intención es que la relación laboral se desarrolle de la misma forma en que se desarrolla en la empresa, haciendo énfasis en que el empleador debe respetar el horario de descanso del trabajador. Vuelvo y lo resalto. Claro, lo estoy resaltando para que usted si es trabajador y está bajo esta modalidad, haga respetar sus derechos, pero también para que si usted llega a ser empleador o representa al empleador, respete los derechos del trabajador, respete los derechos del trabajador. No vaya a actuar bajo ciertas formas casi de esclavitud. Respete al trabajador en sus derechos. Exíjale, sí, que cumpla con sus labores,
dentro de los parámetros que la ley establece, pero no abuse de la posición dominante como empleador y no se deje abusar. Para eso están los abogados y aquellos que conocen la norma para defender los derechos de los trabajadores. Siempre lo he repetido, ¿no? Detrás de un reclamo hay un abogado que seguramente no está haciendo su labor desinteresada. Hay un abogado que quiere que se le cumpla al trabajador porque va a cobrar por sus servicios. Pero ahí está el abogado. Sigo diciendo, esto es importante porque cuando se trabaja en casa se suele perder el límite entre lo que es trabajo y la vida cotidiana, lo que puede jugar en perjuicio tanto del trabajador como del empleador. Para lo cual hay que fijar los lineamientos necesarios para evitar que esto suceda, lo uno o lo otro. O sea, en esto hay que tener absoluta claridad, porque como se dice, puede salir perjudicado el trabajador o inclusive el mismo empleador si no hay claridad sobre la forma de desarrollar este contrato. El artículo quinto de esta ley señala la habilitación del teletrabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante del empleador junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador. No cambia nada. El trabajador está subordinado. Hay un empleador que le ordena. Un empleador que debe supervisar el trabajo que realiza el contratado. Por eso permanecen las obligaciones y derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio. Sigue siendo un trabajador vinculado mediante contrato de trabajo. Bien. Sobre la jornada laboral y horas extras en el trabajo en casa. La jornada laboral del teletrabajo sigue siendo la misma que de costumbre y deben respetarse los horarios de trabajo, de descanso del trabajador. Y muy importante, debe reconocerse el trabajo extra o suplementario y, por supuesto, los recargos nocturnos, dominicales y festivos cuando haya lugar a ello. Pero reitero, el punto es poder establecer con precisión cuántas horas trabajó en el día. Sobre eso se tiene que tener precisión, exactitud. Si trabajó en horario ordinario o no, si trabajó en los días para los cuales se le ha contratado o no. Sobre eso hay que tener precisión. Si trabaja más de la jornada ordinaria, pues entonces se aplican los distintos recargos que trae la ley. Se aplican los diferentes recargos que trae la ley. El artículo sexto de la ley 2088-2021 dice: durante el tiempo que dure el trabajo en casa, se mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, en los reglamentos aplicables a los servidores públicos relativos al horario y a la jornada laboral. Están excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración de trabajo suplementario los trabajadores de dirección, de confianza o manejo, así como los niveles directivo, asesor en el sector público. Esto ya se los había dicho. ¿No? Bien. Entonces, una indicación.
una indicación para ustedes como estudiantes. Yo le puedo a usted poner un ejercicio para que calcule los derechos económicos de un trabajador que está bajo la modalidad de teletrabajo, porque no hay diferencia alguna, solo es que va a trabajar desde su casa. Elementos y herramientas para el teletrabajo. Lo voy a resaltar o subrayar mejor. Trabajar en casa o fuera de la instalación del empleador implica que el teletrabajador debe tener las herramientas, equipos y elementos necesarios para desarrollar su actividad como computadores, teléfonos, conexiones a Internet, etcétera. Esto está regulado en el artículo 8 de la Ley 2088 del 2021. Pero la ley permite que el trabajador realice su labor con sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador o la entidad pública. Si no se llega a este acuerdo, el empleador es el que tiene que suministrar los equipos, sistemas de información, el software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la información. De conformidad con la normativa vigente sobre la materia. El empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación de servicio bajo la modalidad de trabajo en casa. Bien, pero tenga presente esto. Si el trabajador es el que suministra los equipos, si es el que pues tiene los elementos y se llegó a un común acuerdo con el empleador tiene que pagar por esto, tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar lo que vale el Internet y tiene que pagar todo lo que se requiera para que esto funcione, que es de propiedad del trabajador, sí, pero tendrán que llegar a un acuerdo sobre el valor a pagar porque todo esto funcione adecuadamente. Es que ya se está ahorrando el costo de alquilar una oficina o un local. Entonces, mm, no puede pretender el empleador de que el trabajador asuma todos los costos. No, si llega al acuerdo, pues tiene que pagarle al trabajador porque ese es el propietario de todo lo necesario para la prestación del servicio. Deben llegar a un acuerdo sobre ese tema. Importante este tema, el auxilio de transporte en el trabajo en casa. El auxilio de transporte es una especie de reembolso que el empleador hace al trabajador para los gastos de transporte en que éste incurre para desplazarse al lugar de trabajo. Y como en el teletrabajo no hay desplazamiento, se supone que el trabajador no tiene derecho a auxilio de transporte. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 2088-2021, en su inciso segundo, dispone que debe cancelar a cambio del auxilio de transporte un auxilio de conectividad. La norma dice,
a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular durante el tiempo en que presten su servicio bajo la, bajo la habitación de trabajo en casa, habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. El auxilio de transporte se convierte en auxilio de conectividad y no deben pagarse los dos conceptos, que quede eso claro. Auxilio de conectividad y auxilio de transporte no se pueden pagar al mismo tiempo. El auxilio de transporte se convierte en auxilio de conectividad y además normas y además las normas hacen las siguientes precisiones. Para los servidores públicos, el auxilio de conectividad se reconocerán los términos y condiciones establecidos para el auxilio de transporte. Para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá de sumarse al salario el auxilio de conectividad para el efecto de liquidar cesantías y prima de servicio. Eso es el efecto. Se le suma a la cesantía, al salario para liquidar cesantías y para liquidar prima de servicio. Si el trabajador gana más de 2 salarios mínimos, pues no tiene derecho al auxilio de conectividad. Si se hace algún reconocimiento, es una cuestión que entran a negociar empleador y trabajador. Y me parece que eso es lo razonable. No se gana 2 salarios mínimos, pero es que finalmente el empleador es el que está beneficiándose del trabajo. Entonces tiene que llegar a un acuerdo con aquel que ha ganado más de 2 salarios mínimos sobre qué suma de dinero le va a reconocer el empleador para efecto de sufragar los gastos que tiene por estar trabajando a través de Internet. Derechos laborales en el trabajo en casa. La ley 2088-2021 insiste en que tienen los mismos derechos. Artículo 11 dice, durante el tiempo que preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el servidor público o trabajadores del sector privado continuarán disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, entre otras, las que regulan la jornada laboral de horas extras, trabajos nocturnos, dominicales, festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación y negociación sindical, o sea, pueden pertenecer al sindicato, claro. Y en general todos los beneficios que tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral. Entonces, es como si estuviera trabajando directamente en la empresa, sigue teniendo los mismos derechos. El artículo 12 señala, para la implementación de la habilitación del trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación y capacitación y el desarrollo de competencias digitales en los servidores públicos y trabajadores del sector privado cuando la actividad de desarrollar así lo requiera. Claro, el trabajador tiene que estar entrenado. Al trabajador se le tiene que enseñar cómo es que va a trabajar desde la casa. Se le tiene que enseñar qué es lo que necesita la empresa. No es simplemente váyase a trabajar desde su casa, prende el computador. No, tiene que tener la capacitación. Porque como esto siempre generaría una consecuencia, no, usted tampoco sirve para el trabajo en casa, le terminamos el contrato. Bueno,
¿Cuál es la capacitación que tuvo? ¿Cuál fue el entrenamiento? Ninguno. Indemnícelo. El despido es sin justa causa. Vea, y en esta diapositiva, y aproveché para referirme al tema del auxilio de transporte por una duda que siempre se ha tenido sobre los metros. Bueno, y está aquí con negrilla y voy a subrayarlo. Y es lo siguiente. El auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos mensuales. Eso ya se sabe. Y fue instituido por la Ley 15 de 1959. Desde ahí data. Ley 15 del 59. Para el 2021, porque esto es un dato que se tiene el 2021, era de 106.454. Para el 2022 de 117.172. 117.172, que recuerdo que hace poco se hizo un ejercicio ahí en el tablero, eh, haciendo alusión a esta suma de dinero. El auxilio de transporte no se incluye en la base para liquidar seguridad social ni aportes para fiscales. Tenga eso presente, no se incluye en la base para liquidar seguridad social ni aportes para fiscales. Y la parte final, que es lo pertinente a esos los metros de esta diapositiva. Anteriormente la norma consideró como referencia 1.000 metros, lo que ha quedado en desuso, de manera que lo que se tiene en cuenta es si el trabajador debe gastar en transporte o no. Este a más o menos de 1.000 metros de distancia, eso no importa. Con amarillo está la Corte Suprema de Justicia, el 1 de julio de 1998, con un radicado 1950, y otra providencia del Consejo de Estado sobre el particular, se indica allí, comillas, al respecto cito la sentencia del Consejo de Estado de noviembre de noviembre 25 de 1983, dijo la Corte, decreto 25 de 1963, cambió el valor variable del auxilio de transporte por una suma determinada, sin tener en cuenta los criterios de distancia. Era que antes se pagaba el auxilio de transporte más o menos dependiendo de la distancia, y se cambió por una suma fija, que es lo que viene imperando desde el año de 1963, y no se tiene en cuenta los criterios de distancia. Ese es lo que se tiene que aplicar. Se lo estoy enseñando, de modo que usted no puede seguir, si tenía la duda, si esto dependía de metros de distancia. Ahí le estoy con amarillo indicando que eso hoy en día no se toma en cuenta. El asunto es primordial, se requiere o no de un transporte para ir de la casa al sitio de trabajo. Eso es. Como también decía en otro momento, pero es que se va al moto, es un asunto para decir que no requiere auxilio de transporte, no supera 2 salarios mínimos, ¿sí? Y se le paga el auxilio de transporte y se le suma para efectos de cesantías y de prima de servicio. Traigo aquí lo referente al trabajo remoto. La ley 2121 reglamenta el trabajo remoto. Es una nueva forma de ejecución del trabajo, con un contenido de voluntariedad por las partes, mutuo acuerdo. En la primera medida se puede decir que dentro de esta nueva forma de ejecución, la norma enfatiza en el reconocimiento de los derechos y garantías derivados del contrato de trabajo. Hay un contrato de trabajo y tiene derecho a todo lo que la ley establece. El trabajo remoto está concebido como una forma de ejecución permanente donde toda la relación laboral debe desarrollarse de manera remota
mediante la utilización de la tecnología de información, las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo. Luego, por regla general, el empleador y el trabajador no interactúan físicamente. El trabajador no visitará las instalaciones de la empresa, salvo cuando así y de manera excepcional lo requiere el empleador y para ciertos casos específicos, como lo sería la revisión de los estándares y requisitos que deban cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma y o cuando el trabajador sea citado para el proceso de descargos laborales y otras metas disciplinarias. Debiendo de destacar que la norma hace hincapié en el deslinde de esta modalidad con los elementos constitutivos y regulados por el teletrabajo y o trabajo en casa. Entonces, aquí lo fundamental y para que se tenga claro es que el trabajador no va a estar en las instalaciones de la empresa. No va a estar, definitivamente no va a estar, salvo los casos que le acabo de mencionar. Y que no es teletrabajo y no es trabajo en casa. Es una nueva modalidad, se llama trabajo remoto. Se pretende entonces, reitero, que el trabajador no vaya al sitio de trabajo, a las instalaciones del empleador. No se requiere, salvo las excepciones que le menciono. Sobre la duración del contrato de trabajo remoto y posible migración de trabajo presencial a trabajo remoto. Teniendo en cuenta que el trabajo remoto hace referencia a una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, la norma consagra textualmente: el trabajador remoto y el empleador acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo. De esta forma, dentro de un contrato de trabajo remoto se podrá pactar la duración, sea fija, indefinida, por duración de obra o labor, o cualquier modalidad prevista por la ley. Es que no es un contrato nuevo, es una modalidad para prestar el servicio. ¿Qué puede ser entonces el contrato? A término fijo, indefinido, por duración de obra, o cualquier otra modalidad prevista en la ley. Eso implica que yo puedo decirle a usted, calcúlele las prestaciones sociales a ese trabajador que está bajo la modalidad de contrato remoto. Y además le puedo preguntar cuáles son las características fundamentales de este contrato. Calcule la indemnización por despido sin justa causa. ¿Por qué? Es un contrato más, a término fijo, a término indefinido, por ejecución de obra. El contrato remoto no existe, existe la modalidad de contrato de trabajo a través de el trabajo remoto, modalidad de trabajo a través de el trabajo remoto. Sobre la jornada laboral en esta modalidad, contempla que el trabajador podrá prestar sus servicios con sujeción a la jornada laboral pactada, sin sobrepasar la jornada máxima legal. Además, expresamente se estableció el reconocimiento y pago de las horas extras, como también el trabajo realizado dominicales y festivos. Y si bien la norma no hace alusión expresa al recargo nocturno, por regla general y como quiera, que tampoco se encuentra disposición contraria a lo contenido en los artículos 160 y 168 del Código Sustantivo del Trabajo y complementario, es claro que dicho reconocimiento y pago deberá seguir siendo efectuado por parte de los empleadores. Y, o sea, los derechos de los trabajadores tienen que cumplirse en este tipo de modalidad.
situación que fue establecida algo diferente dentro del régimen del teletrabajo dispuesto en la ley 1221 del 2008, donde expresamente se indicó que dada la naturaleza del trabajo, no serán aplicadas las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, haciendo la salvedad que dicho reconocimiento de pago sería procedente siempre que el tiempo fuese verificable y se tratase de petición del empleador. Yo estoy resaltando esa parte para que quede claro lo que ocurre con el trabajo a través de la modalidad de teletrabajo. Inicialmente no se tienen en cuenta esos recargos, pero sí se trabaja por petición del empleador y eso es verificable. Hay que pagar las extras dominicales, nocturnos a ese teletrabajador. Lo estoy reiterando y estoy resaltando. No lo pierda de vista. Bien, termino indicándoles que el próximo lunes tienen la última evaluación de seguimiento y puedo preguntar cualquiera de los temas que he explicado. ¿Alguna duda? Me la hacen saber. Si usted me pregunta, me hace la pregunta, le reitero, haga la pregunta después de que haya estudiado y no haya entendido. Es posible que yo no le conteste inmediatamente, pero yo le voy a contestar porque estoy ocupado en otras labores. Pero siempre tengo la disposición de responder. Pero, insisto, pregunte, pero previamente debió estudiar. Y si le quedaron dudas, pregunte que yo se las resuelvo. Muy bien, les habló el abogado Oscar Córdoba. Que estén bien y hasta la próxima oportunidad.